¿Se ve la primera diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de un síndrome que en realidad no es tan infrecuente como parece, ¿no? Como se había explicado, el hecho de que nosotros no reportemos gran casuística en el país se debe a que no investigamos, porque los métodos de laboratorio son poco accesibles, tanto en su equipamiento, la posibilidad de contar con el reactivo adecuado y también con el costo que representa. Entonces vamos a ir viendo, de acuerdo a las siguientes diapositivas con información, de que hay muchas enfermedades comunes en las que tenemos que pensar la presencia de este síndrome. Muy bien. ¿Cómo empieza todo esto? En el siglo XX, a finales de 1900, Wasserman describe unos anticuerpos que están relacionados con la fijación del complemento para una prueba de sífilis. Entonces, ¿qué se determinó? Que mediante la exposición de antígenos provenientes de extractos salinos de hígado y vaso de monos con sífilis o fetos humanos con sífilis, ¿no? Que están sometidos al suero de pacientes con sífilis, se produce un efecto de inmunofijación. Entonces, en el primer cuadro tenemos antígenos, en el segundo anticuerpos, y se ve el fenómeno de inmunofijación que describió Wasserman. ¿En qué consiste esto, ¿no? En que la demostración que cuando estos tejidos, ¿no? Estos tejidos se analizan, ¿no? En su composición, ¿no? Finalmente los antígenos a los que están dirigidos estos anticuerpos estaban constituidos principalmente por lípidos. Entonces, con esto ya nosotros tenemos que estar pensando en enfermedades que se caractericen por elevación de lípidos y esto provoque también la sobreexpresión de ciertas moléculas que van a facilitar la aparición de anticuerpos. Muy bien, posteriormente, Pangborn en el 41 determinó que los antígenos, los blancos, para este fenómeno que se hallaban en el corazón, se trataban de moléculas denominadas cardiolipinas, ¿no? Fundamentalmente constituidas por fosfatidilglicerol. Bien, y los antígenos usuales para el diagnóstico de sífilis, ¿no? Son la lecitina, el colesterol y también la cardiolipina. Los anticuerpos antifosfolipídicos como falsos positivos para la prueba de sífilis. Entonces ahí empieza otro digamos, enclave en el que muchos pacientes que no estaban infectados por sífilis daban resultados falsos positivos, ¿no? Y eso tiene estos acrónimos que ustedes pueden apreciar y se dividen en dos tipos de reacciones, las reacciones agudas y las crónicas. Los pacientes con infecciones no sifilíticas como una neumonía viral, hepatitis viral, sarampión, varicela y escarlatina pueden dar resultados falsos positivos, ¿verdad?, para estas pruebas de sífilis. Y reacciones crónicas, fundamentalmente enfermedades autoinmunes, a que se le llama cuando persisten estos anticuerpos, ¿no?, por más de 6 meses, ¿bien? Y fundamentalmente lupus, Sjögren, etc., ¿no? Y definitivamente esto nos lleva a otro escenario, ¿no? Entonces, como ven ustedes, un gran grupo de enfermedades, en el primer lugar infecciones y en el segundo grupo enfermedades autoinmunes que predisponen a que tengamos resultados falsos positivos. Por otro lado, la historia del anticoagulante lipídico también tiene sus peculiaridades. En el año 52, Conley y Hartman evaluaron un fenómeno interesante que en los pacientes con estos resultados falsos positivos para las pruebas sifilíticas tenían un tiempo de protrombina prolongado. Entonces, determinaron esto, ¿no? Obviamente la medición del tiempo de protrombina se hace
in vitro, ¿no? Y la molécula responsable de este fenómeno era el anticoagulante lúpico, y que esta prolongación de la coagulación dependía de la activación de fosfolípidos. Y el anticoagulante lúpico entonces tiene una característica de ser un inhibidor de la coagulación in vitro y en cambio un procoagulante in vivo. Obviamente cuando se une con los factores adecuados que no existen en un experimento de laboratorio. Muy bien, posteriormente en el avance de las técnicas de laboratorio, pues aparece el ELISA en el año 83. Harris y colaboradores logran que las pruebas de cardiolipina como antígenos para detectar anticuerpos anticardiolipinas en lupus y también en la presencia de anticoagulantes lúpicos. Entonces, en estos pacientes logran elaborar una prueba de ELISA o ELISA para anticuerpos antifosfolipídicos y que eran mucho más sensibles que la reacción de Wassermann, ¿no? Que era, digamos, una prueba cualitativa que se hacía en una lámina de estudio, ¿no? Y que solamente se observaba en la presencia del coágulo. Sin embargo, el problema era de que estas pruebas también detectaban diferentes anticuerpos, ¿no? Entre estos los anticuerpos específicos para SAP, pero también pruebas falsopositivas, ¿no? que en realidad no eran tan falsas porque también podían diagnosticar sífilis. Muy bien. Entonces, estos anticuerpos finalmente, tanto el anticoagulante lúpico como las anticardiolipinas, ¿no? Se denominaron anticuerpos contra fosfolípidos, ¿sí? Entonces, su presencia era fundamental para apreciar eventos trombóticos y fenómenos de morbilidad en el embarazo, ¿no? Tanto desde el embarazo temprano, es decir, antes de las 10 semanas, hasta incluso en el puerperio. Bien, pasar fenómenos como alteraciones hematológicas, alteraciones cutáneas, neurológicas, fenómenos de envejecimiento de la placenta, los abortos o las pérdidas fetales a todo nivel, bien, pero con una característica importante de que no habían malformaciones fetales. Bien. Entonces estos anticuerpos aparecían en estados clínicos interesantes, ¿no? Como procesos infecciosos, neumonías, infecciones urinarias, sepsis, etc. Pacientes en ciertos estados, como también lo hace una gestante con reposo prolongado, o estados inflamatorios, es decir, padecer de alguna enfermedad autoinmune que pueda condicionar, ¿no? La presencia de mediadores inflamatorios, interleuquinas, que activen a células precisas que nos lleven a estos fenómenos trombóticos. En relación a la prevalencia, existe un grupo interesante de estudio en el que, bueno, se ha estimado, ¿no? De forma indirecta, a través del estudio de anticuerpos, ¿no? ¿Qué tan presente está el SAF o el síndrome de anticuerpos antifosfolipídico en la práctica clínica diaria? Bien, para hacer estos estudios, pues lamentablemente, y al tener una enfermedad tan escasa y poco definida, bien, no es como una infección urinaria, ¿verdad? Que los criterios clínicos de diagnóstico no son precisos, entonces en estos se desarrollan criterios de clasificación, es decir, encontrar sujetos homogéneos que cumplan ciertas características y puedan ser incluidos para denominarse de esta manera. Entonces, se ha encontrado que pacientes con infarto cerebral, ¿no? Pueden tener hasta el 13% del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Bueno, y ustedes van a ver que a ningún paciente con infarto cerebral o infarto de miocardio se le solicita estos anticuerpos, ¿no? Y mucho menos se llega a anticoagular. Entonces, esto es definitivamente un sesgo, ¿no? que se debe corregir, ¿no? Bueno, obviamente difundiendo la existencia de esta enfermedad.
En relación a las trombosis venosas profundas, hasta el 10% de pacientes pueden corresponder a un SAF. Y por otro lado, también dentro de este grupo, los tromboembolismos pulmonares, ¿no? En personas sin comorbilidades, ¿no? Se debe pensar fundamentalmente en estos pacientes, ¿no? Sobre todo aquellos que desarrollan hipertensión de arteria pulmonar. Y definitivamente personas que no logran concebir, mujeres que tienen pérdidas recurrentes y no están tomando todas las medidas y no existe una explicación anatómica u hormonal, ¿no? para estas pérdidas, se debe pensar en estos fenómenos microtrombóticos a nivel de las arterias espirales del útero, a nivel de los vasos sinosos de la placenta, etcétera, que puedan estar perjudicando el desarrollo del feto. Muy bien. La clasificación del SAF, como varias enfermedades, pues se denomina primaria o secundaria. Y la primaria está sujeta a la ausencia de condiciones autoinmunes y la secundaria, obviamente, a la presencia de condiciones autoinmunes. Es decir, una mujer con lupus tiene una posibilidad del 30% de tener anticuerpos antifosfolipídicos y un 10% de padecer síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Es decir, que solamente la existencia de anticuerpos no hace el síndrome, ¿verdad? En relación a la fisiopatología, creo que esto es lo más importante de la clase de hoy, entender por qué aparece este fenómeno. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven en el gráfico, los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Tienen un blanco específico, ¿bien? Que se encuentra en ciertas membranas celulares, ¿no? Como ustedes saben, la membrana celular tiene una estructura bilipídica, ¿verdad? Y definitivamente este es el blanco por donde empiezan todos los problemas. Entonces, estos anticuerpos, ¿no? Al unirse a su blanco compuesto como beta-2-glicoproteína 1, la protrombina, el activador plasminógeno tisular, la anexina 2 y la trombina, van a llevar a la activación endotelial de monocitos y también de plaquetas. ¿Sí? Entonces, estos anticuerpos, como van a ver ustedes, tienen una avidez, ¿sí? Los anticuerpos provenientes de los linfocitos B tienen una avidez por las beta-2 glicoproteínas. Aquí, por favor, quisiera que no haya confusión, ¿cierto? Entonces, los anticuerpos, como sabemos, son 3, fundamentales para la aparición de este síndrome: anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína. ¿Sí? Entonces, el antígeno que es presentado por un receptor, que se denomina receptor de la beta-2 glicoproteína 1, presenta a esta molécula, a la beta-2 glicoproteína, y sirve para que el anticuerpo pueda encajar, ¿no? Pueda formar un complejo inmune en la membrana celular. Pero antes de eso, podemos ver algo más. Por ejemplo, estas células, estas moléculas de color verde, que están fundamentalmente conformadas por fosfatidilcolina, que se encuentran al intracelular, pueden expresarse, ¿sí? O sea, intercambiar su ubicación intracelular a extracelular, ¿no? Y convertirse, ¿no? O también aparecer estas otras moléculas de fosfatidilcerina. Este cambio de la configuración de la membrana celular hace que puedan expresarse estos anticuerpos. Obviamente, en la parte del núcleo existe también la predisposición genética para que ¿no? se den estos fenómenos, por ejemplo, vía P38-MAG, el factor nuclear kappa B. Entonces, por otro lado, el núcleo también tiene la capacidad de inhibir la acción de los anticuerpos antifosfolipídicos a través de evitar la activación de las células endoteliales, ¿no? O evitar la sobreregulación del factor tisular.
¿no? Entonces, existen mecanismos en la naturaleza que hacen que los fenómenos de trombosis, por ejemplo, producidas por el factor de tisular, pues se detengan, se inhiban. Entonces, esto es importante para que no nos trombosemos, ¿no?, cotidianamente. Por otro lado, también se vio que a pesar de que hay personas que tengan deficiencia de la beta-2-glicoproteína, no altera finalmente este, el- los fenómenos de trombosis. Muy bien. Y luego de la alteración o la conformación de este inmunocomplejo, se da otro fenómeno, que es la activación de complemento. Y como ustedes saben, una de las vías finales de la activación de complemento es la formación de esta subunidad, de la subunidad A del complemento 5. Entonces, ¿qué función tiene este complemento? Esta subunidad es la de promover la formación de otras citoquinas inflamatorias, moléculas de adherencia como la ICAM o BICAM, ¿no?, y que van a facilitar la adhesión intracelular y sobre todo fenómenos de quimiotaxia, ¿sí?, o migración celular. Y por otro lado, activar a los monocitos, ¿no?, los monocitos en el intracelular, la migración hacia los sitios de inflamación, la activación de otras células como los polimorfonucleares, ¿no es cierto?, o neutrófilos, ¿no?, que a su vez también tienen un papel relevante en estos fenómenos trombóticos, ya que una vez activados los neutrófilos, eh, existen fenómenos de expresión del factor tisular. Entonces el factor tisular juega un papel relevante para la aparición de trombosis. Y por otro lado, la liberación de las trampas de los neutrófilos, ¿no? Entonces, en el intracelular, imagínense que hay factores que van a propiciar la trombosis, la liberación de las trampas intracelulares, las trampas extracelulares de los neutrófilos. Asimismo, la aparición de interleuquina 8 hacen que se asocie a fenómenos trombóticos, ¿no? Hasta ahí, una célula endotelial, células B, activación del complemento, ¿no?, que las proteínas del complemento están tanto en la parte extracelular, en el plasma, como también se activan en la unión de la membrana celular. Y por otro lado, la aparición de la activación de las plaquetas. Entonces, la activación de las plaquetas, ¿qué hace, no?, que se activen otras vías, ¿no?, en el que se incrementa la expresión de glicoproteínas, 3A, 2B, 3A, y estas plaquetas juegan un rol patológico importante, ¿no?, interactuando, haciendo que interactúen los anticuerpos antifosfolipídicos directamente con la membrana celular endotelial. Entonces, estas plaquetas se activan por la expresión, como ven ustedes acá. Empieza a haber un circuito cerrado entre la formación de moléculas de adhesión, como el ICAM, interleuquina 1, el BICAM, interleuquina 6, etc., y el mismo factor tisular. Posteriormente, estos fenómenos van a llevar a fenómenos de inflamación, trombosis y muerte fetal. En relación a la inflamación, estamos hablando de fenómenos de inflamación dentro de la luz intravascular, ¿no? Y esto se denomina vasculopatía y no debemos de confundir con vasculitis, ¿no? En la que, ¿qué quiero decir? La definición es anatómica, básicamente. En un fenómeno trombótico, la anatomía, la arquitectura del vaso está íntegra. En cambio, en la vasculitis no. La aparición de anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿no?, destroza la arquitectura del vaso y por otro lado pues se ve extravasulación celular, etcétera, lo que no se aprecia en el estudio anatomopatológico del SAP. Muy bien. Este es un cuadro muy interesante de lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Y qué sucede cuando la patogénesis es continuada? Es decir, se ha desencadenado, ¿no?, la producción de anticuerpos dirigidos hacia la beta-2-glicoproteína.
Los neutrófilos liberan, ¿no?, con su matriz extracelular, sus redes extracelular, ¿no?, con este fenómeno de muerte celular denominada netosis, ¿no?, activa los linfocitos, activa las plaquetas, se forman los trombos y a nivel del trofoblasto empiezan a haber fenómenos de alteración de la formación de la decidua, de la invasión de los vasos sanguíneos hacia el útero y fenómenos de aborto, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay bastantes moléculas comprometidas o sistemas comprometidos para que aparezcan estos fenómenos. La pérdida, por ejemplo, de la actividad anticoagulante de ciertas moléculas, ¿no?, que participan en nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces, al final se ven fenómenos de inflamación, vasculopatía, trombosis y complicaciones del embarazo. Estas vías de estado termogénico, entonces, se reducen también a unos actores importantes, que es la interferencia del papel de anticoagulación de la proteína C, inhibición de la fibrinólisis y, sobre todo, inhibición de la anexina C. Muy bien, este es el perfil de anticuerpos antifosfolipídicos reconocidos por el consenso de Sapor. Bien. Existen muchos otros anticuerpos, pero primero que su estudio, la capacidad de obtenerlos, pues demanda de mayor técnica, ¿no?, que un hospital público, un hospital, ¿no?, común no cuenta. Entonces, lo que trataron de hacer era proveer de herramientas que sean de fácil acceso para que pueda diagnosticarse, ¿no?, de manera adecuada estos casos, ¿no? Se pueda llegar, o clasificarse, perdón, ¿no? El término siempre es clasificarse porque no tenemos los criterios de diagnóstico, ¿no?, sino clasificación, es decir, buscar sujetos con características homogéneas y poder encasillarlos, ¿no?, para un seguimiento. Entonces, repito, es el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la antibeta-2-glicoproteína de reciente descubrimiento. La definición de títulos altos, ¿no?, o títulos bajos, ¿no?, tiene una intención de que cuando estemos frente a un paciente con anticuerpos se lo pueda categorizar. ¿Con qué propósito? Esto es con fines de manejo. Entonces, ¿cuándo se denomina títulos medios o altos, ¿no? Cuando la anticardiolipina en su isotipo IgG o IgM tiene más de 40 unidades de fosfolípido, que se denomina IgG, las unidades GLP, o cuando es el anticuerpo IgM, unidades GMP. O cuando el percentil 99, o es mayor, perdón, al percentil 99 medido por el ISA. Como ustedes saben, los percentiles son unas curvas poblacionales que hablan de frecuencia, ¿no?, desde la más baja hasta la más alta. Se supone que la mitad de la población, ¿no?, está alrededor del percentil 50 y los extremos, ¿no?, percentil, percentil, digamos, 20, etcétera, o percentil 90 en el extremo, por encima de esa curva, van a denominarse títulos medios o altos. Y lo mismo para la beta-2-glicoproteína 1. Existen dos isotipos, IgG o IgM, o también cuando se halla por método cuantitativo de ELISA, ¿no es cierto?, con valores mayores al percentil 99. Es decir, ustedes van a ver dos tipos de expresión de diagnóstico. Digamos, indican que la unidad o los valores normales es menor a 20 o menor a 10, dependiendo del laboratorio, ¿no? Y vemos nosotros si están elevados al doble, al triple, etcétera, en valores en relación al referente. Muy bien. Por otro lado, también hay otros isotipos, como el IgA, pero no está relacionado, no está aceptado como anticuerpos que se deban de solicitar por cotidianidad. Salvo un estudio que alguna vez revisé, ¿no?, que su presencia era importante. Estamos hablando del 13% de presencia de anticuerpos para SAP en pacientes con stroke cerebral. El 15% de ese 13% tenía la posibilidad de ser IgA. Muy bien, el perfil de alto riesgo, ¿no?, entonces se define como cuando hay al medir en más de 2 ocasiones
y separadas por al menos por 12 semanas, de 3 meses, la presencia de anticoagulante lúpico. Y cuando hay doble combinación de anticoagulante lúpico y o anticardiolipina y o antibeta 2 glicoproteínas, de cualquier combinación que existe, o cuando hay triple combinación. Y cuando hay presencia persistente de títulos altos. Entonces, todo eso puede denominarse perfil de alto riesgo. Es decir, una persona que no ha tenido trombosis, ¿no? Pero tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, y que de regla debe hacerse en los pacientes con lupus. De regla quiero decir que al diagnóstico se deba solicitar este perfil de anticuerpos, se sepa, ¿no?, cuáles son sus riesgos. Como les dije, el 30-35% de pacientes con lupus tienen anticuerpos fosfolipídicos y de ellos alrededor la tercera parte se llega a trombosar, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas para hematólogos tomamos medidas para evitar estos fenómenos. Y existe también lo opuesto, el perfil de bajo riesgo, cuando los títulos son bajos o medianos en pacientes con anticardiolipina o antibeta 2 glicoproteína. Entonces aquí está una clave importante que debemos tener en cuenta, que se denomina alto riesgo solamente a la presencia del anticoagulante lúpico. Entonces tenemos que tener esto en mente, por favor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el anticoagulante lúpico? Ya que su presencia incrementa el doble o hasta el triple de riesgo de una trombosis arterial profunda o una trombosis arterial futura. Muy bien. El SAF, pues, es una enfermedad que va más allá de tener alteraciones trombóticas en tu cuerpo. Es una enfermedad que puede tener muchas manifestaciones clínicas asociadas a púrpura, asociadas a neuropatía, asociadas a mielitis transversa, cefaleas, etc. Lamentablemente, estos síntomas o estos signos clínicos provienen de reportes, ¿no? Entonces, pues, existe una infinidad de factores clínicos que nos podrían hacer pensar en SAP. Entonces, se han ido llevando una serie de consensos, ¿no? Y finalmente los criterios de clasificación de SAPOR pues, son los que están a la fecha vigentes. Hay otras intenciones también de diagnosticar este síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos basado en puntaje, etcétera, pero que incluyen anticuerpos que son de difícil estudio. Entonces, existe una dimensión laboratorial y una dimensión clínica, ¿no? Y la clínica puede ser vascular u obstétrica. Entonces, dentro de los laboratorios, como ustedes saben, hay 3 anticuerpos que se requiere que el anticoagulante lúpico sea positivo por al menos una distancia de 12 semanas, ¿no? Y otros anticuerpos, como anticuerpos de protrombina dependientes de la coagulación, ¿no? Que son recomendados pero que no se realizan. Estos anticuerpos, o perdón, estos criterios fueron también definidos con la presencia de hematólogos, ¿no? Entonces, eso lo hace más complejo, ¿no? Definitivamente para poder llegar a acuerdo qué tipo de anticuerpos se debe. Sin embargo, el anticoagulante lúpico es un anticuerpo universal, ¿no? Que también es de difícil, la verdad, de difícil obtención, ¿no? ¿Por qué? Porque el anticoagulante lúpico tiene que hacerse con suero fresco. Imagínense ustedes que, a diferencia de anticardiolipina y beta-glucoproteína, se puede estudiar con sueros almacenados, ¿no? Y por otro lado, en relación a la dimensión clínica, la trombosis en cualquier órgano, como dice acá, y que su presencia debe estar confirmada por imagen, ultrasonido o incluso histopatología, ¿no? Y que no debe haber una inflamación significativa en la pared vascular, porque si no estaremos hablando de vasculitis. Bien. Entonces, ¿cuándo se hace la histopatología? Cuando hay pues el tejido que no se puede valorar por ecografía, por ejemplo, ¿no? En una microangiopatía renal, ¿sí? Pacientes con hipertensión súbita, microhematuria, etcétera, ¿no? Y que
y que no tenía antecedentes de otras enfermedades, ¿no? Como lupus o el mismo lupus, ¿no? Entonces, una forma de diferenciar una nefropatía es obviamente a través de la biopsia. La trombosis arterial, que es de una, digamos, lamentable aparición, tiene que estar tanto la venosa como la microangiopatía, estamos hablando de pequeños vasos definidos por histopatología, con uno o más episodios. Y en relación a los eventos clínicos obstétricos, en relación a este fenómeno, pues tiene bastante frecuencia, ¿no? Tenemos pacientes de 35 a más, por ejemplo, quienes no logran concebir, o sea, tienen fenómenos de infertilidad, problemas de fertilidad. Y definitivamente dentro del estudio para entender la etiología se encuentran estos anticuerpos y otros anticuerpos poco usuales, ¿no? Como la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina, etcétera, que nos explican fenómenos de trombosis. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, pérdidas tempranas en el que en el estado preembrionario, ¿no? Con pérdidas recurrentes de 3 o más, ¿no? O estados embrionarios con menos de 10 semanas de desarrollo, ¿no? Y con una anatomía o alteraciones hormonales inexistentes, pues, ¿no? Que no expliquen, ¿no? Su aparición frecuente. Los estadios tardíos, más de una pérdida fetal de más de 10 semanas de formación, o la morbilidad del embarazo, cuando hay prematuridad, es decir, nacimientos en menos de 34 semanas, asociados a eclampsia, preeclampsia severa o insuficiencia placentaria severa, ¿no? Que se puede diagnosticar desde una ecografía hasta estudios anatomopatológicos. Muy bien. Los criterios de Aporo se deben identificar de la siguiente manera. Se hace el diagnóstico del síndrome cuando se cumple con un criterio clínico y un criterio laboratorial. Los criterios no se deben usar cuando existe mucha distancia, ¿no? Si son menos de 12 semanas o más de 5 años desde la detección de los anticuerpos, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? O sea, no podemos hacer diagnóstico con estudio de anticuerpos, digamos, con 8 semanas de distancia, ¿no? No sería correcto. Muy bien. Las principales manifestaciones clínicas de este síndrome, pero que no han sido incluidas en los criterios revisados, como les digo, por falta de consenso, ¿no? Y en los anteriores criterios de clasificación, como los de Sidney, se hallaban, ¿no? Y son la trombocitopenia, ¿no? Y la trombocitopenia se divide en dos tipos, las leves y las severas. Las leves se denominan cuando en pacientes asintomáticos tienen un recuento de plaquetas de 50.000 a 150.000 y que son las más comunes, y las menos comunes en los casos severos, cuando el recuento es menos de 20.000 con o sin microangiopatía trombótica, ¿no? Entonces, en estos estados, como ustedes recordarán, también el lupus eritematoso puede estar asociado, ¿no? Sobre todo en los casos severos. La anemia hemolítica, de la misma manera, cuando la anemia hemolítica tiene, perdón, no tiene esquistocitos, sugiere que la anemia está producida por una alteración inmunológica, y cuando existen esquistocitos, se sugiere que hay una microangiopatía trombótica propia del SAF. También alteraciones renales, como les había indicado, la microangiopatía trombótica aguda, y donde se pueden ver lesiones vasoclusivas crónicas, con isquemia cortical, infarto de arteriosclerosis, ¿no? O sea, es decir, fenómenos de dislipidemia en el tejido, ¿no? Presentes, arteriosclerosis, hiperplasia fibrosa en la íntima arterial, isquemia glomerular, ¿no? Debido al recorte del flujo sanguíneo, fibrosis intersticial, un término interesante que es una tiroidización tubular, atrofia tubular, trombos organizados como sin recanalización, o una combinación de estas lesiones. Lo que es común, o lo que era común en los años 80, 90, ¿no? La alteración intravascular con presencia de vegetaciones en las válvulas, confundidas con una endocarditis infecciosa, ¿no? Como ven ustedes, hay una peculiaridad de que el grosor debe ser mayor a 3 milímetros,
debe haber un engrosamiento de la porción proximal o media de la válvula, nódulos irregulares en la cara atrial, en el borde de la válvula mitral, o la cara vascular de la válvula aórtica. Entonces son ubicaciones importantes que se tomaban en cuenta para pensar en la presencia de SAF. A nivel dermatológico, se describe este fenómeno interesante que es el livedo reticularis, propiamente reticular o racemosa. Entonces, dependiendo de su característica racemosa, se divide o se define como un área de livedos reticulares en ciertas zonas del cuerpo tipo racimos. En cambio, la reticularis es más difusa, etcétera, y no asociada a SAP. Bueno, yo entiendo que esto parece confuso, pero de todas maneras, como término clínico es necesario que ustedes lo conozcan, por lo menos para cultura general. Y la vasculopatía libeloide, que se define como ulceraciones cutáneas dolorosas y recurrentes, ¿no? Sobre todo en zonas acrales, en zonas distales. Esta es una imagen de la livedos reticulares, donde existen zonas, vean ustedes, de decoloración vascular, ¿no? Por eso que se forma esta imagen de red. Otras manifestaciones no incluidas dentro de los criterios de Saporo, en la disfunción cognitiva, vean ustedes, hay alteraciones de la memoria sin presencia de accidente cerebrovascular o cambios en la sustancia blanca subcortical. Y finalmente, como siempre, la última parte de esta clase se refiere al manejo del SAP. Y esto es algo complejo, como ustedes lo han leído en el artículo que les adjunté, pero voy a tratar de resumir. Entonces existen principios generales para el manejo en el que se tiene que hacer indicaciones precisas, es decir, no a todos se les va a anticoagular, no a todos se le va a dar profilaxis primaria, ¿sí? Etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el paciente es un actor importante, tiene que saber el problema, ¿no? El paciente pues agradece cada vez que se le explica si es que toma una acción o no la toma, ¿no? Después de la explicación, ¿cierto? Se tiene que procurar esta educación, no solamente es para que entienda qué está por venir o no va a venir, sino también el hecho que decida aceptar el tratamiento, que su adherencia sea adecuada, ¿no? Y que esta adherencia no solamente comprende el uso del medicamento, sino también el reporte de los efectos adversos. Y sobre todo, incidir, ¿no?, a través de la educación en lograr los cambios de estilo de vida, como en cualquier otra enfermedad crónica. Empezamos entonces con la administración de aspirina, ¿no?, de ácido acetil salicílico. Las dosis van entre 75 y 100 miligramos y está indicado en aquellas personas que son portadores asintomáticos, es decir, tienen los anticuerpos pero no tuvieron problemas trombóticos ni obstétricos. Y pacientes con lupus sin eventos trombóticos, ¿no? Ni problemas obstétricos. Mujeres no embarazadas o que no tienen problemas de SAF obstétrico, que tengan o no tengan lupus, pero que tengan esta característica: títulos altos, presencia de anticoagulante lúpico, ¿no?, o la combinación de anticuerpos en su perfil a títulos altos. ¿Qué se hace, ¿no? Entonces, como les dije, dependiendo del grupo de pacientes que tengan o no tengan anticuerpos, que tengan o no tengan lupus, que pacientes con no embarazadas, por ejemplo, pero que tengan perfiles de anticuerpos antifosfolipídicos de alto riesgo, ¿no?, debemos de valorar para dar la aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina pues tiene un efecto interesante, ¿no? Un metaanálisis en el que evaluaron 8 trabajos, 7 de ellos eran retrospectivos y uno prospectivo. Encontraron que, bueno, más o menos los grupos fueron entre 650 cada uno. El grupo que no usó aspirina tuvo una frecuencia de trombosis del 10%, ¿no? Entonces, esto justifica, o sea, claro, los 600 no se trombosaron, como digo
digo solamente el 10%, pero ese 10% pues estamos hablando de trombosis arteriales o venosas, y precisamente aquí quiero dar énfasis. La aspirina fue más efectiva en prevenir trombosis arteriales, ¿no? Y por otro lado, se tiene que valorar cuando se decide utilizar aspirina el riesgo de sangrado en el paciente, ¿no? Esté o no esté embarazada, ¿no? Es necesario valorar, por ejemplo, pacientes con anterior hemorragia digestiva, ¿no? Tener mucho cuidado en la decisión que se vaya a tomar eh, para no evitar desgracias, o para evitar desgracias, ya me parezco a Castillo. Antagonistas de la vitamina K como prevención secundaria, es decir, ya pasó la trombosis, ¿sí? Eh, se diagnostica el SAP y un primer episodio de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Administrar luego del diagnóstico heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, ¿no? Y en puente con la administración de inhibidores de la vitamina K, o antagonistas de la vitamina K, con este rango, ¿no? El rango de 3 a 4 se debe de estudiar en ciertos pacientes en los que, bueno, ya estamos hablando fuera del primer episodio, ¿no? Que tengan otros factores de riesgo, por ejemplo, el uso de hormonas, etcétera, obesidad, personas postradas, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se hizo la comparación entre el, el rango de 2 a 3 y de alta intensidad, como se conoce 3 a 4, no hubo mayores beneficios, ¿sí? Entonces, eso para conocimiento general. El rivaroxaban bueno, es un medicamento que se denomina como un anticoagulante oral, o DOAS, ¿no? Como dice acá, no debe administrarse si un paciente tiene anticoagulante lúpico positivo, los 3 anticuerpos a títulos elevados, ¿no es cierto? Y persistentes, ¿no? Es decir, un paciente con alto riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque los ensayos pues, simplemente fracasaron, ¿no? Ven ustedes, este ensayo clínico del año 2018 fue suspendido porque en el brazo del rivaroxaban pues, se vieron fenómenos trombóticos, ¿no? Entonces, yo tuve lamentablemente una experiencia el día de ayer que la paciente con lupus que ya tuvo una trombosis en su clave izquierda ingresó un sangrado nasal, ¿no? Que estaba anticoagulado con warfarina, y ese es el gran riesgo en los pacientes. Pueden sangrar con aspirina, pero también puede sangrar por warfarina, ¿no? Digamos, una disentería que produce irritación de la mucosa y úlceras, ¿no? Que provocan sangrado. Si están anticoagulados es un arma muy peligrosa, ¿no? Contra la paciente. En este caso, una simple epistaxis, ¿no? Provoca una caída grande de la hemoglobina. Se recibió 5 paquetes globulares y los médicos que la evaluaron no tuvieron mejor idea que cambiar la warfarina por rivaroxaban. Primero, el precio es elevado, ¿no? Cada pastilla cuesta entre 8, 10, 15 soles al día y la warfarina cuesta un sol, ¿no? En pacientes con lupus con alto riesgo pues no sirve el rivaroxaban o el dabigatran u otros medicamentos. Entonces, tener en cuenta esto, que no porque es nuevo es mejor, no porque es caro es mejor. Y en relación al uso de la warfarina, se tiene que hacer mediciones constantes y repetidas del INR para evitar estos fenómenos y una comunicación estrecha con estos pacientes. En relación a la trombosis arterial o venosa recurrente, ahí surge la estrategia de tener un INR de alta intensidad, o incluso si es que la paciente es alérgica o tiene alguna contraindicación para utilizar la warfarina, entonces se puede echar a mano de las heparinas de bajo peso molecular, dependiendo de sus capacidades, ¿no? Y por otro lado, las mujeres con SAP obstétrico, lo que es un grupo muy importante que los hematólogos participamos, ¿no? Ya que muchas no tuvieron descendencia, ¿no?
y esta es una gran oportunidad, ¿no? Y por otro lado, que luego de un aborto, imagínense ustedes que se recomienda por lo menos 6 meses no intentar embarazarse, entonces es una lucha contra el tiempo, ¿no? Son mujeres ya de edad que supera los 35, 36, 38 años, etcétera, y que eso pues angustia más a la familia. Muy bien, entonces en pacientes con SAF obstétrico se puede utilizar dosis bajas de ácido acetil salicílico más heparina de bajo peso molecular durante la gestación y el puerperio, ¿no? Hasta las 6 semanas, ¿no? A eso me refería en la introducción que hice, ¿no? En esta clase, que este fenómeno, ¿no? Se puede prolongar. Entonces, en relación a la aspirina, pues la aspirina tiene demostrados efectos que previenen la preeclampsia, ¿no? Entonces, es importante utilizarla desde el primer trimestre, ¿no? Algunos ginecólogos recomiendan no utilizar la aspirina en la concepción, ¿no? Para evitar problemas de mala adherencia, ¿no? del embrión. Y bueno, y posteriormente se hace el, se hace el diagnóstico del embarazo, la implantación del embarazo, luego de la implantación in vitro incluso, ¿no? Se inicia la aspirina. ¿Hasta qué momento? Hasta unas 24 horas antes, ¿no? O en la labor del parto. Ustedes pueden ver, también tiene un papel que puede producir sangrado durante el parto. Y si es una, digamos, tiene una indicación quirúrgica, es decir, una indicación de cesárea, hasta 3 días antes, ¿no? Para que nuestro cuerpo haga el lavado y mantener la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Bien, en estos casos del SAF obstétrico, la heparina debe usarse a 1 por kilo, ¿no? A 1 por kilo, 2 veces al día. Es decir, estamos frente a madres muy valientes. Mujeres con SAF obstétrico con complicaciones recurrentes. Desde el primer trimestre, ¿no? El utilizo de heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación de dosis terapéuticas, más hidroxicloroquina. Entonces, en relación a la hidroxicloroquina, pues yo tengo el gusto de conocer a uno de los que más ha estudiado este fenómeno en el embarazo, que es el doctor Luis Javier Jara. Y el aporte que nos da la hidroxicloroquina en estos pacientes no va solamente a nivel inmunomodulador, como se aprecia en el lupus, ¿no? La hidroxicloroquina evita la activación de leucocitos o de linfocitos propiamente, sino también tiene una actividad antiagregante, disminuye los niveles de colesterol, bien, y estabiliza las membranas, como ustedes han visto, ¿no? Un fenómeno de movilización de moléculas en la membrana celular. Entonces, la hidroxicloroquina es un producto muy valioso, ¿no? O también la adición de dosis bajas de prednisona como dosis antiinflamatorias conocidas. Y algo ya más corto es el SAP catastrófico. Grábense este cuadro, por favor, porque eso a futuro les va a permitir actuar con ética. Si viene una paciente con anticoagulación, lo primero que tenemos que indagar es el motivo. ¿Por qué está anticoagulada? ¿No es cierto? Entonces, es imprudente suspender la anticoagulación, y, ¿no? Salvo que esté sangrando, obviamente, ¿no? Y tenemos que, de todas maneras, tener otras estrategias. Entonces, el SAF catastrófico es un fenómeno lamentable que pone en riesgo las vidas de los pacientes quienes sufren este problema. Es una enfermedad en la que se instala en menos de una semana, compromete más de 3 órganos, puede dañarla, ¿no? Dañar la función de un órgano, poner en riesgo la vida, y se asocia también con niveles altos de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, esto puede darse cuando se suspende la anticoagulación, pacientes con SAP, cuando hay pacientes con infecciones o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? El único caso en el SAP donde se dan dosis altas de glucocorticoides, se pulsa al paciente durante 3 días, se administra heparina, no heparina fraccionada, sino heparina, y se puede realizar el recambio plasmático o el uso de inmunoglobulina intravenosa. Y obviamente los factores precipitantes como infecciones, etcétera, o reposo prolongado. Existen casos de SAP, bueno,
catastrófico refractario, en el que se utilizan anticuerpos monoclonales como el rituximab, dirigidos contra células B, o el eculizumab, dirigido contra el complemento 5. Muy bien, espero que se haya entendido y quisiera saber si hay alguna pregunta, por favor. Y sobre todo si se escuchó. Muy bien, gracias a vos. Le dije. Muy bien, entonces el SAF, para complementar, es una enfermedad bastante apasionante. El, tiene varias formas de presentación. La más común es una trombosis venosa. Sin embargo, las trombosis, como les decía, los TEPS, ¿no? Y su secuela como una hipertensión de arteria pulmonar, ¿no? Debe de llamar la atención, ¿no? Gente joven, sin factores de riesgo, etcétera, ¿no? Que debutan con disnea y posteriormente, ¿no? Permanece la disnea a pesar de la anticoagulación, etcétera, o que se haya, ¿no? Simplemente hipertensión pulmonar y nadie diagnosticó el TEP. Entonces en ellas está también indicado solicitar los anticuerpos antifosfolipídicos. Como le dije, también las mujeres con alteraciones de la fertilidad, ¿no? Tienen que ser bastante seguidas, ¿no? Este, y no descansar hasta que se tenga por lo menos una prueba, ¿no es cierto? Si la prueba es negativa, pues ya no tiene caso pedir una segunda vez, eso tener en cuenta. Entonces, porque el diagnóstico se hace cuando sale positiva la primera, ¿bien? Entonces, eso es necesario para el diagnóstico. Tengan ustedes en cuenta la participación de las células, pues son varias, anticuerpos que provienen de células B, monocitos, neutrófilos, ¿no? Como siempre, ¿no? Héroes o villanos, ¿no? Cuando desarrollan la mitosis, ¿no? En caso de infecciones, pues eso es fundamental, ¿no? Para detener el avance de las bacterias, pero en fenómenos autoinmunes, ¿no? Resulta contraproducente, más dañino incluso. Y las células endoteliales, ¿no? Que es el blanco de los anticuerpos antifosfolipídicos. Muy bien, les voy a dar 5 minutos, relájense y empezamos el examen. Gracias por su atención.